Estaba sentada en la mesa del comedor, meciendo suavemente a mi bebé, intentando calmar sus pequeños sollozos entrecortados. No había comido en todo el día, y cada cucharada que llevaba a mi boca se sentía como una victoria. El pequeño apartamento en las afueras de Valencia parecía más frío de lo normal aquella noche. Mi madre, Carmen, siempre había sido una mujer dura, pero desde que nació Miguel, mi hijo, algo en ella se había vuelto más amargo, más oscuro. Fue entonces cuando golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos temblaron. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron en una expresión que había aprendido a temer desde niña. «Calla a ese niño de una vez». «Esta casa no es para parásitos», gritó, sus ojos ardiendo de furia. Bajé la mirada, sintiendo como mis mejillas ardían de vergüenza. Pude sentir el peso de la sonrisa burlona de mi hermana, Lucía, al otro lado de la mesa. «El alquiler vence hoy», dijo Lucía sin levantar la vista de su móvil, su voz fría y cortante como el viento que azotaba las persianas. «O pagas o te largas, vieja bruja». Sentí las lágrimas picar en mis ojos. A mis 23 años, apenas sobrevivía, trabajando en empleos ocasionales y cuidando de mi hijo. El padre de Miguel había desaparecido al enterarse de mi embarazo, dejándome sola con una barriga creciente y un futuro incierto. Mi madre me había permitido quedarme en casa, pero cada día me lo hacía pagar con humillaciones y reproches. «No tengo el dinero completo», murmuré, intentando que no se notara el temblor en mi voz. «Pero conseguí un trabajo en el mercado, empiezo mañana». «En una semana podré». «En una semana», interrumpió mi madre, levantándose de golpe. «Siempre es lo mismo contigo, Sofía. Siempre mañana, siempre la próxima semana. Estoy harta de tus promesas vacías. Harta de mantener a una inútil y a su bastardo». Cada palabra era como una bofetada. Miguel comenzó a llorar más fuerte, como si pudiera sentir el odio en el ambiente. Lo abracé con más fuerza, su carita húmeda contra mi cuello. «Mamá, por favor». Comencé, pero ella ya estaba en movimiento, agarrando mis pocas pertenencias y lanzándolas hacia la puerta. «Fuera. Fuera de mi casa», gritaba mientras las vecinas asomaban curiosas por las ventanas. En el barrio de la Malvarrosa, los dramas familiares eran el pan de cada día, pero nunca pensé que protagonizaríamos uno. Me levanté, sosteniendo a Miguel firmemente contra mi pecho, sus suaves llantos amortiguados contra mi hombro. Las manos me temblaban mientras recogía lo poco que podía cargar, algo de ropa, los pañales de Miguel, su mantita favorita, y la pequeña caja donde guardaba mis documentos y los pocos euros que había logrado ahorrar. Lucía no se movió ni un centímetro para ayudarme. Continuó desplazándose por su teléfono como si la escena frente a ella fuera una aburrida telenovela que ya había visto 1000 veces. «Al fin algo de paz en esta casa», murmuró con una sonrisa satisfecha. Salí caminando a la noche, con el corazón roto y aterrorizada. No tenía dinero, no tenía plan, solo la determinación de proteger a mi hijo. Mientras la puerta se cerraba de golpe detrás de mí, sentí como el aire frío de octubre mordía mi piel, pero sabía que quedarse ya no era una opción. Las calles de Valencia nunca me habían parecido tan amenazantes como aquella noche. El paseo marítimo, que siempre me había dado paz, ahora parecía un lugar hostil donde el viento salado golpeaba sin piedad. Miguel se había quedado dormido, agotado de tanto llorar, y yo caminaba sin rumbo, pensando en qué hacer. Mis amigas no eran una opción, la mayoría vivían con sus padres o tenían compañeros de piso que no aceptarían a un bebé. No tenía familia cercana, excepto una tía en Murcia con la que apenas hablaba. Me senté en un banco del paseo, abrazando a mi hijo, intentando darle mi calor mientras pensaba en nuestro próximo paso. Fue entonces cuando vi a Paco, el viejo pescador que siempre me saludaba cuando paseaba con Miguel por la playa. Me miró con preocupación desde la puerta de su pequeña caseta. «¿Sofía? ¿Qué haces aquí a estas horas con el pequeño?», preguntó, acercándose. Su rostro arrugado por el sol y el mar mostraba una genuina preocupación. Las palabras se me atascaron en la garganta, pero las lágrimas que corrían por mis mejillas hablaron por mí. Paco no necesitó más explicaciones. Me invitó a pasar la noche en su caseta, un espacio pequeño pero limpio donde guardaba sus aparejos de pesca. «No es un palacio», dijo con una sonrisa cálida, «pero está seco y hay una estufa».
Aquella noche, acurrucada en un viejo sillón con Miguel en mis brazos, miré por la ventana hacia el mar oscuro y agitado. Por primera vez, entendí lo que significaba estar verdaderamente sola en el mundo. Pero también supe que, por mi hijo, encontraría la fuerza para seguir adelante. El rumor constante de las olas me recordaba que la vida, como el mar, está en constante movimiento. Y que después de la tormenta, siempre sale el sol. Las semanas siguientes fueron un borrón de albergues, extraños amables y noches sin dormir. Paco me dejó quedarme en su caseta solo 3 días, su hija venía a visitarlo y no había espacio para todos. Antes de irme, me dio 50 euros y la dirección de un albergue en el centro de Valencia. Pregunta por Sor Dolores, me dijo. Dile que vas de mi parte. Sor Dolores resultó ser una monja bajita y regordeta con ojos tan brillantes como estrellas. El albergue estaba lleno, pero me permitió dormir en un pequeño cuarto de limpieza convertido apresuradamente en dormitorio. Solo por unos días, advirtió, hasta que encontremos algo mejor. Esos unos días se convirtieron en 2 semanas. Cada mañana salía con Miguel a buscar trabajo, recorriendo cafeterías, tiendas y mercados. Las respuestas siempre eran las mismas. No necesitamos a nadie, ¿y el niño? ¿Quién lo cuidará mientras trabajas? Cada rechazo dolía más que el anterior, pero seguía intentándolo. Una tarde lluviosa, desesperada y con los zapatos empapados, entré en un pequeño restaurante en el barrio del Carmen. El rincón de Manolo, decía el cartel desgastado. El local olía a aceite de oliva y ajo, y estaba casi vacío excepto por un anciano que bebía vino en la barra. Estamos cerrados, gruñó una voz desde la cocina. Una mujer de unos 60 años, con el pelo recogido en un moño desordenado y las manos llenas de masa, me miró con el ceño fruncido. Perdone, dije, intentando que no se notara mi desesperación. Buscaba trabajo. Cualquier cosa, lavar platos, limpiar. La mujer, que se presentó como Manuela, me estudió detenidamente mientras Miguel jugaba con mis dedos, ajeno a nuestra precaria situación. ¿Sabes cocinar?, preguntó finalmente. Mi abuela tenía una taberna en Alicante, respondí. Me enseñó todo lo que sabía antes de morir. No era exactamente verdad. Mi abuela había sido cocinera, sí, pero yo apenas había aprendido lo básico. Sin embargo, en ese momento, estaba dispuesta a exagerar un poco si eso significaba conseguir trabajo. Manuela entrecerró los ojos, poco convencida. Ven mañana a las 6. Te pondré a prueba. Y trae al niño, mi marido está demasiado viejo para el negocio, pero le encantan los bebés. Esa noche apenas dormí, repasando mentalmente las pocas recetas que recordaba. A la mañana siguiente, llegué media hora antes al restaurante. Manuela me puso delante de los fogones y me pidió que preparara una paella. Mis manos temblaban mientras cortaba las verduras y medía el arroz. La paella no fue perfecta, el arroz quedó un poco duro en algunas partes, pero Manuela asintió con aprobación al probarla. Te falta práctica, pero tienes buena mano, dictaminó. Puedes quedarte. Te pagaré en negro hasta que arregles tus papeles, y puedes dormir en el cuarto de arriba si no tienes dónde ir. Así comenzó mi nueva vida en el rincón de Manolo. Lavaba platos, pelaba patatas, y poco a poco, Manuela me iba enseñando sus recetas. Miguel pasaba las horas en un pequeño corralito improvisado en la cocina, o en brazos de Antonio, el marido de Manuela, que le contaba historias de pescadores y piratas. No era una situación ideal. El cuarto sobre el restaurante era pequeño y olía a aceite frito. El salario apenas daba para cubrir las necesidades básicas de Miguel, y trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Pero teníamos techo, comida, y por primera vez en semanas, sentía que podíamos salir adelante. Los clientes habituales del restaurante, en su mayoría vecinos del barrio y algunos turistas perdidos, comenzaron a reconocerme. Don Joaquín, un profesor jubilado que venía cada día a tomar su café con leche y tostada, siempre traía algún juguete pequeño para Miguel. Elena, la dueña de la farmacia de la esquina, me daba muestras de cremas para las irritaciones del bebé. Poco a poco, iba construyendo una pequeña red de apoyo, personas que sin ser familia se preocupaban por nosotros. Aún así, las noches eran duras. A veces,
acostada en el estrecho catre con Miguel dormido a mi lado, las lágrimas venían sin avisar. Pensaba en mi madre, en Lucía, en la facilidad con la que me habían expulsado de sus vidas. Me preguntaba si alguna vez preguntarían por mí, si se arrepentirían. Un día, mientras compraba verduras en el mercado central, me pareció ver a Lucía entre la multitud. Mi corazón dio un vuelco y me escondí tras un puesto de frutas, observándola. Parecía más delgada, con ojeras marcadas bajo los ojos. Compró apenas un par de cosas y se marchó rápidamente. No intenté acercarme. La herida estaba demasiado fresca, el rechazo demasiado doloroso. Los meses pasaron. Miguel dio sus primeros pasos en la cocina del restaurante, entre los aplausos de los clientes habituales. Yo había mejorado como cocinera, ahora Manuela me dejaba preparar algunos platos sola, y la gente comenzaba a venir específicamente a probar mi versión de la fideuà. Fue en una tarde lluviosa de febrero cuando ella entró al restaurante. Estaba sola, tomando un café en la barra mientras esperaba que amainara la lluvia. Al principio no la reconocí, había pasado casi un año desde nuestra última conversación. Pero entonces levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Sofía, dijo, con una mezcla de sorpresa y algo más que no supe identificar. No sabía que trabajabas aquí. Me quedé paralizada, el plato que estaba sirviendo suspendido en el aire. Era Marta, mi antigua compañera de instituto y amiga cercana, hasta que mi embarazo y sus estudios universitarios nos separaron. Marta, respondí, dejando el plato frente al cliente y limpiándome las manos en el delantal. Ha pasado tiempo. Nos miramos en silencio, evaluándonos mutuamente. Ella, con su abrigo elegante y su maletín, obviamente venía de alguna oficina importante. Yo, con mi uniforme de camarera y las manos ásperas de tanto trabajo. ¿Podemos hablar?, preguntó. Cuando termines tu turno, digo. Asentí, cautelosa. Quedamos para tomar algo después de mi trabajo. Cuando cerré el restaurante y recogí a Miguel, que ya estaba dormido en brazos de Antonio, Marta me esperaba fuera, bajo un paraguas. Fuimos a un café cercano. Mientras Miguel dormía en su cochecito, Marta me contó que trabajaba como asistente social. Había oído rumores sobre mi situación y llevaba meses buscándome. Hay un programa, me explicó, para madres solteras que quieren retomar sus estudios. Vivienda subvencionada, guardería, incluso una pequeña ayuda económica. Podrías terminar el bachillerato, incluso ir a la universidad. La miré con desconfianza. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué me ayudarías?, pregunté. Hace años que no hablamos. Marta sonrió tristemente. Porque nadie me ayudó a mí cuando lo necesité, respondió simplemente. Y entonces me contó su propia historia, cómo había tenido que abortar sola porque su novio la abandonó y no se atrevió a contárselo a nadie más. Al día siguiente, con Miguel en brazos y mi pequeña maleta al hombro, me despedí de Manuela y Antonio. Con lágrimas en los ojos, prometí visitarlos a menudo. Ellos me habían salvado cuando más lo necesitaba, y eso nunca lo olvidaría. Mientras seguía a Marta hacia mi nueva vida, sentí por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la esperanza. No sabía qué nos depararía el futuro, pero al menos ahora teníamos una oportunidad. El piso que me asignaron en el programa estaba en Ruzafa, un barrio que se había puesto de moda entre artistas y estudiantes. Era pequeño pero luminoso, una habitación, un baño, una cocina-comedor con ventanas que daban a un patio interior lleno de plantas. Las paredes necesitaban una mano de pintura y los muebles eran viejos, pero era nuestro hogar, un lugar que nadie podía quitarnos, al menos por ahora. Miguel se adaptó enseguida. A sus casi 2 años, era un niño curioso y sociable que conquistaba corazones con su sonrisa. La guardería del programa quedaba a solo 2 calles, y las educadoras lo adoraban. Es como un pequeño sol, me decía Pilar, la directora. Siempre alegre, siempre brillando. Yo, en cambio, tardé más en adaptarme. Las clases para completar el bachillerato eran por las tardes, cuando Miguel estaba en la guardería. Por las mañanas trabajaba medio tiempo en una cafetería cerca de casa. Los fines de semana seguía yendo al rincón de Manolo para echar una mano. Manuela y Antonio se habían convertido en los abuelos que Miguel nunca tendría.
Las primeras semanas fueron agotadoras. No estaba acostumbrada a estudiar, a concentrarme en libros y problemas matemáticos después de un turno sirviendo cafés. Muchas noches, cuando por fin lograba acostar a Miguel, me derrumbaba sobre los apuntes, demasiado cansada para mantener los ojos abiertos. Fue Sara quien me ayudó a encontrar el equilibrio. La conocí en la lavandería comunitaria del edificio, una madrugada en que ambas intentábamos aprovechar que nuestros hijos dormían para hacer la colada. Era mayor que yo, cerca de los 30, con un niño de 4 años y una niña de 6. Trabajaba como enfermera en turnos de noche y estudiaba psicología a distancia. El secreto está en la rutina, me explicó mientras doblaba meticulosamente sábanas. Y en aprender a estudiar en cualquier momento y lugar. Leo mis apuntes en el tranvía, repaso fórmulas mientras cocino, escucho conferencias grabadas mientras plancho. Poco a poco, fui aplicando sus consejos. Reorganicé mis horarios, aprendí a aprovechar hasta el último minuto del día. Descubrí que podía repasar vocabulario de inglés mientras bañaba a Miguel, o resolver ecuaciones mentalmente mientras esperaba el autobús. En el centro donde estudiaba conocí a otras madres como yo. Formamos un grupo de estudio que se reunía los sábados por la mañana en una biblioteca pública. Llevábamos a nuestros hijos, que jugaban en la zona infantil mientras nosotras nos turnábamos para vigilarlos y estudiar. Compartíamos apuntes, dudas, y también historias personales. Historias de abandonos, de violencia, de familias que daban la espalda. Carmen, una chica ecuatoriana con 2 hijos, trabajaba limpiando casas y soñaba con ser maestra. Fátima había huido de un matrimonio abusivo en Marruecos y estaba determinada a convertirse en abogada para ayudar a otras mujeres. Lola, apenas mayor que yo, había sido modelo hasta que su embarazo arruinó su figura y su agencia la despidió. Ahora estudiaba diseño de moda. Entre todas nos apoyábamos. Cuando el hijo de Carmen enfermó y tuvo que faltar a varias clases, nos turnamos para llevarle los apuntes y explicarle lo que había perdido. Cuando Fátima tuvo problemas con su residencia, la acompañamos a extranjería y cuidamos de su hija durante las interminables horas de espera. Fue en ese grupo donde aprendí el verdadero significado de la sororidad, esa palabra que antes me había parecido vacía y ahora era el pilar que sostenía mi nueva vida. En casa, Miguel y yo establecimos nuestras propias tradiciones. Los domingos por la mañana íbamos al mercado de Ruzafa, donde los vendedores ya nos conocían y siempre guardaban para Miguel una fruta madura o un trocito de queso. Después paseábamos por los jardines del Turia, ese antiguo cauce del río convertido en el pulmón verde de la ciudad. Miguel corría tras las palomas mientras yo lo observaba, maravillada de su energía y vitalidad. Por las noches, cuando lo acostaba, le contaba cuentos inventados sobre un niño valiente que viajaba por el mundo en busca de aventuras. A veces, cuando Miguel ya dormía, me quedaba mirándolo en la penumbra, asombrada de que este pequeño ser perfecto fuera parte de mí, de que en medio de tanto caos hubiéramos encontrado nuestro camino juntos. El tiempo pasaba rápido entre trabajo, estudios y crianza. Casi sin darme cuenta, llegó el día de los exámenes finales del bachillerato. Estudié como nunca, robando horas al sueño, aprovechando cada momento libre. No podía permitirme fallar. Demasiado dependía de mi éxito. La mañana del examen de matemáticas, el más difícil para mí, Miguel amaneció con fiebre. La guardería no lo aceptaría así, y no tenía con quién dejarlo. Llamé desesperada a Sara, pero estaba de guardia en el hospital. Manuela y Antonio estaban demasiado lejos, y el resto de mis amigas estarían también presentándose al examen. Estaba a punto de rendirme cuando sonó el timbre. Era doña Consuelo, mi vecina del tercero, una jubilada que siempre nos saludaba en el ascensor. El niño está malito, ¿verdad? Se le oye toser desde mi piso, dijo al verme. Y tú tienes examen hoy, lo sé porque te he visto estudiar hasta tarde en la ventana. Antes de que pudiera responder, entró en mi apartamento y se quitó el abrigo. Anda, vete tranquila. El niño y yo estaremos bien. Fui maestra durante 40 años, sé cuidar críos con fiebre. Le di las gracias con lágrimas en los ojos, le dejé el número de mi móvil y las instrucciones para el medicamento. Durante todo el examen no pude evitar pensar en Miguel, pero cada vez que la ansiedad amenazaba con bloquearme, respiraba hondo y seguía adelante. Por él, por nosotros, por nuestro futuro.
Aprobé todos los exámenes. No con notas brillantes, pero suficientes para obtener el título. El día que recibí la notificación oficial, llevé a Miguel a la playa de la Malvarrosa. Mientras él jugaba con la arena, yo miraba al horizonte, recordando aquella noche de hacía casi 2 años, cuando caminaba por ese mismo paseo marítimo sin saber qué sería de nosotros. Ahora tenía un plan. Había solicitado plaza en un ciclo formativo de cocina y restauración. No era la universidad, al menos no todavía, pero era un paso más en el camino que había elegido. Manuela ya me había prometido un puesto en el Rincón de Manolo cuando me graduara, esta vez como cocinera oficial, no como ayudante. Poco a poco, estaba construyendo algo sólido para Miguel y para mí. Un futuro en el que nadie podría echarnos, en el que no dependeríamos de la caridad o el capricho ajeno. Un futuro en el que mi hijo crecería sabiendo que era amado y valorado, no una carga o un error. Esa tarde, mientras veía a Miguel correr por la orilla persiguiendo gaviotas, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No era una paz completa, todavía llevaba dentro el dolor del rechazo, la herida de haber sido expulsada por mi propia familia, pero era un comienzo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Recogí a Miguel, que protestó un poco antes de rendirse al cansancio en mis brazos. «Vamos a casa, mi amor», le susurré mientras caminábamos hacia la parada del tranvía. Y por primera vez, esas palabras, a casa, sonaron verdaderas, sonaron a hogar. No sabía lo que nos depararía el futuro, pero ya no tenía miedo. Habíamos sobrevivido a lo peor, y ahora solo podíamos ir hacia arriba. Juntos, siempre juntos. Había pasado casi 3 años desde aquella noche en que salí de casa con Miguel en brazos. 3 años en los que no había vuelto a pisar el barrio de la Malvarrosa, evitando conscientemente cualquier lugar donde pudiera encontrarme con mi madre o Lucía. A veces me preguntaba qué habría sido de ellas, pero el recuerdo del rechazo era suficiente para ahogar cualquier nostalgia. Mi vida había adquirido cierta estabilidad. Miguel, con casi 5 años, era un niño alegre y charlatán que asistía a la escuela infantil municipal. Yo había terminado mi formación en cocina y trabajaba como jefa de partida en el Rincón de Manolo. Manuela se había jubilado parcialmente, dejándome al cargo de los fogones mientras ella se ocupaba de las cuentas y atendía a los clientes. Vivíamos en un pequeño piso en el barrio del Cabanyal, no lejos del mar. No era lujoso, pero tenía 2 habitaciones y un balconcito donde había puesto macetas con hierbas aromáticas y un pequeño limonero. Miguel tenía su propio cuarto, decorado con dibujos de barcos y peces que él mismo había pintado. Por las noches, con las ventanas abiertas, podíamos escuchar el rumor lejano de las olas. Fue una tarde de domingo cuando todo cambió. Habíamos pasado el día en la playa, y Miguel dormía agotado después de horas construyendo castillos de arena y persiguiendo gaviotas. Yo estaba en la cocina, preparando la cena, cuando mi móvil comenzó a vibrar insistentemente. Al principio no reconocí el número, pero algo me hizo responder. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una voz que no había escuchado en años. «¿Sofía? ¿Eres tú?» La voz de Lucía sonaba diferente, más ronca, más madura, casi irreconocible. Sentí como mi corazón se aceleraba y mis manos comenzaban a sudar. «Sí», respondí secamente. «¿Qué quieres?» Otro silencio, interrumpido por lo que parecía un sollozo ahogado. «Sofía, es mamá. Está enferma. Muy enferma». Cerré los ojos, intentando contener la avalancha de emociones que me invadió. Rabia, tristeza, culpa, todo mezclado en un torbellino confuso. «Lo siento por ella», dije finalmente, con una frialdad que no sabía que poseía. «Pero no veo en qué me concierne eso ahora». «Por favor, Sofía», la voz de Lucía se quebró. «Te necesitamos. Yo no puedo con todo esto sola. Los médicos dicen que le quedan pocos meses. Es cáncer, un cáncer muy agresivo». Me quedé en silencio, observando por la ventana el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. ¿Cuántas veces había soñado con este momento? ¿Cuántas veces había imaginado la satisfacción de rechazarlas, de devolverles el mismo dolor que me habían causado? Pero ahora, frente a la realidad, no sentía satisfacción.
Solo un vacío enorme y una tristeza que no sabía que seguía allí, escondida bajo capas de rabia y resentimiento. Tengo que colgar, dije al fin. Es la hora de la cena de Miguel. Miguel, ¿cómo está él? Puedo, empezó Lucía, pero la interrumpí. No. No puedes. Adiós, Lucía. Colgué y me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Parte de mí esperaba que volviera a sonar, pero permaneció en silencio. Con manos temblorosas, terminé de preparar la cena, moviéndome por la cocina como un autómata. Esa noche, después de acostar a Miguel, me senté en el balcón con una copa de vino, intentando poner en orden mis pensamientos. ¿Debía ignorar la llamada? ¿Qué le debía yo a una mujer que me había echado a la calle con un bebé? ¿Y a una hermana que se había reído de mi desgracia? Pero también, ¿qué tipo de persona sería si daba la espalda a alguien que moría? ¿Qué le diría a Miguel cuando fuera mayor y preguntara por su abuela, por su tía? El teléfono volvió a sonar a la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno. Era Lucía otra vez. Dejé que saltara el buzón de voz. Y luego otra vez por la tarde, y otra por la noche. Mensajes, llamadas, incluso un correo electrónico. Todos suplicando una respuesta, todos cada vez más desesperados. Al tercer día, finalmente contesté uno de sus mensajes: necesito tiempo para pensar. No me presiones. La respuesta llegó casi instantáneamente: gracias, Sofía. Tómate el tiempo que necesites. Pero por favor, no nos abandones ahora. ¿Abandonarlas? La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. ¿Quién había abandonado a quién? Esa noche lo consulté con Sara, mi amiga de los tiempos difíciles, que ahora vivía en Alicante pero con quien seguía manteniendo contacto regular. ¿Qué harías tú?, le pregunté, después de contarle toda la situación. Hubo un silencio al otro lado del teléfono antes de que respondiera. No puedo decirte qué hacer, Sophie. Solo tú sabes lo que sufriste, lo que te hicieron. Pero sí puedo decirte que, sea cual sea tu decisión, no la tomes por ellas. Tómala por ti. Por tu paz mental. Por poder mirarte al espejo dentro de 10 años y no arrepentirte. Sus palabras me acompañaron durante días. Mientras tanto, los mensajes de Lucía seguían llegando, cada vez más urgentes, cada vez más desesperados. Mamá pregunta por ti, decía uno. Quiere verte antes de irse, decía otro. Y luego, por favor, Sofía, si no es por ella, hazlo por mí. No puedo con esto sola. Una semana después de la primera llamada, estaba cerrando el restaurante cuando Antonio, el marido de Manuela, se me acercó. A sus 70 y tantos años, seguía siendo un hombre fuerte y directo. La vida es muy corta para tanto rencor, niña, me dijo, colocando su mano rugosa sobre la mía. Y todos cometemos errores terribles con los que amamos. ¿Te lo ha contado Manuela?, pregunté, sorprendida de que supieran sobre las llamadas. No hacía falta. Llevas días con la mirada perdida. Y conozco esa mirada, es la de alguien que está librando una batalla interior. Esa noche, mientras Miguel dormía, saqué del armario la caja donde guardaba las pocas fotos que tenía de mi infancia. Allí estábamos los tres, mi madre, Lucía y yo, en la playa, sonriendo bajo el sol valenciano. Yo tendría unos 12 años, Lucía apenas 5. Mi madre nos abrazaba a ambas, con una sonrisa que rara vez le había visto en persona. No recordaba ese día, ni por qué estábamos tan felices. Solo sabía que, en algún momento, todo se había torcido. Mi padre se había marchado, el dinero había escaseado, y la amargura se había instalado en nuestra casa como un inquilino permanente. El último mensaje de Lucía llegó pasada la medianoche. Los médicos dicen que le quedan pocas semanas. Por favor, Sofía. Te lo suplico. Respiré hondo y, por primera vez en días, respondí con más de una frase evasiva. ¿Dónde está? ¿En casa o en el hospital? La respuesta fue inmediata, como si Lucía hubiera estado esperando junto al teléfono. En el hospital La Fe. Habitación 304. ¿Vendrás? No respondí. Necesitaba más tiempo. Necesitaba valor.
Y sobre todo, necesitaba estar segura de que no me arrepentiría, fuera cual fuera mi decisión. El Hospital La Fe era un laberinto de pasillos blancos y olor a desinfectante. Había pasado 2 días preparándome mentalmente para este momento, y aún así, mientras subía en el ascensor hacia la 3ª planta, sentía que no estaba lista. Miguel se había quedado con Manuela, no quería exponerlo a esto, no hasta estar segura de cómo reaccionaría yo misma. La habitación 304 tenía la puerta entreabierta. Me detuve frente a ella, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía oírlo. A través de la rendija podía ver una cama, un monitor, y el perfil de alguien sentado junto a la ventana. No era mi madre, la figura era demasiado joven, demasiado delgada. Lucía. Respiré hondo y empujé suavemente la puerta. El chirrido leve fue suficiente para que Lucía se girara. Me miró como si estuviera viendo un fantasma, su rostro una mezcla de incredulidad y alivio. «¿Has venido?», susurró, levantándose. Había cambiado mucho en estos años. El maquillaje perfecto y la actitud altiva habían dado paso a un rostro sin adornos, marcado por el cansancio. Su pelo, antes largo y cuidadosamente peinado, estaba recogido en una coleta descuidada. Vestía un chándal gris que parecía haber visto días mejores. «He venido», confirmé, sin moverme de la puerta. «Pero no sé si me quedaré». Lucía asintió, como si entendiera perfectamente. Señaló hacia la cama, donde una figura diminuta yacía bajo las sábanas blancas. Tuve que acercarme más para reconocer en esa mujer demacrada a la que una vez fue mi madre. Carmen siempre había sido una mujer imponente, no tanto por su estatura como por su presencia. Ahora parecía haber encogido, como si la enfermedad se hubiera llevado no solo su salud sino también su esencia. Su pelo, completamente blanco, enmarcaba un rostro amarillento y hundido. Los tubos y cables que la conectaban a diversas máquinas le daban un aspecto frágil, casi irreal. «Está sedada», explicó Lucía en voz baja. «Para el dolor. Tiene momentos de lucidez, generalmente por las mañanas. Si quieres hablar con ella, tendrías que volver mañana». Asentí, sin saber qué decir. Parte de mí había venido preparada para el enfrentamiento, para los reproches y las explicaciones. Pero, ¿cómo enfrentarse a alguien que ni siquiera está consciente? «¿Quieres un café?», ofreció Lucía, rompiendo el incómodo silencio. «Hay una cafetería en la planta baja». Dudé, pero finalmente accedí. Bajamos en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. La cafetería estaba casi vacía a esa hora de la tarde. Nos sentamos en una mesa apartada, con 2 cafés humeantes entre nosotras como una barrera neutral. «Gracias por venir», comenzó Lucía, mirando su taza. «Sé que no teníamos derecho a pedírtelo, después de echarme a la calle con un bebé», completé, más bruscamente de lo que pretendía. «No, no teníais derecho». Lucía levantó la mirada, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Lo sé. Y no hay día que no me arrepienta». «¿De verdad?». No pude evitar el tono sarcástico. «Porque han pasado 3 años, Lucía. 3 años en los que no he recibido ni una llamada, ni un mensaje, ni una disculpa. Hasta que me necesitáis». Mi hermana bajó la mirada de nuevo, aceptando el golpe sin defenderse. «Tienes razón. No merecemos tu perdón, ni tu ayuda. Pero aquí estamos». «¿Qué ha pasado?», pregunté finalmente. «¿Por qué ahora? ¿Y por qué suenas como si tú también necesitaras ayuda?». Lucía soltó una risa amarga, casi un sollozo. «¿Por qué la necesito? Todo se ha ido a la mierda, Sofía. Perdimos la casa hace 1 año. Las deudas, las hipotecas. Mamá enfermó y no podía trabajar. Yo tuve que dejar la universidad para cuidarla. Hemos estado viviendo en un piso de alquiler minúsculo en Nazaret. Y ahora». Se pasó una mano temblorosa por el pelo. «Ahora ni siquiera podemos pagar ese». La miré, intentando procesar toda esta información. Mi madre y Lucía, las que siempre habían aparentado tenerlo todo bajo control, ahora estaban en la ruina. Parte de mí sentía una satisfacción oscura,
casi vengativa. Pero otra parte, una que creía enterrada bajo años de resentimiento, sentía una punzada de compasión. ¿Y qué esperas de mí?, pregunté. No tengo dinero, Lucía. Apenas puedo mantener a Miguel y a mí misma. No te pido dinero, respondió rápidamente. Solo, no lo sé. Apoyo, supongo. No tengo a nadie más. Y mamá, ella ha cambiado, Sofía. La enfermedad la ha cambiado. La gente no cambia, dije, recordando todas las veces que mi madre me había hecho sentir como una carga, como un error. Solo muestran su verdadera cara en momentos de crisis. A veces cambian precisamente porque la crisis les muestra esa cara, y no les gusta lo que ven, respondió Lucía, con una madurez que me sorprendió. No estoy diciendo que debas perdonarla. Solo que quizás merezca la oportunidad de pedirte perdón. Nos quedamos en silencio, el café enfriándose entre nosotras. Por la ventana de la cafetería podía ver el jardín del hospital, donde algunos pacientes paseaban lentamente, acompañados por familiares o enfermeros. La vida, en toda su fragilidad, continuaba a pesar de todo. ¿Y Miguel?, preguntó Lucía finalmente. ¿Cómo está? Algo en la forma en que pronunció su nombre, con ternura y nostalgia, me desarmó un poco. Está bien. Va al colegio. Es un niño feliz. Me alegro, dijo sinceramente. Siempre me he preguntado cómo sería, cómo estaríais. Si habríais sobrevivido. Sobrevivimos, respondí secamente. Sin vuestra ayuda. Lucía asintió, aceptando el golpe. Lo sé. Y me alegro, de verdad. Siempre fuiste la fuerte de las dos, aunque yo fingiera lo contrario. Me sorprendió esta admisión. Nunca había pensado en Lucía como alguien inseguro, alguien que fingía. Para mí siempre había sido la favorita, la perfecta, la que nunca cometía errores. ¿Por qué no me defendiste aquella noche? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla, la duda que me había carcomido durante años. Lucía pareció encogerse ante la pregunta. Porque tenía miedo, admitió finalmente, con voz apenas audible. Miedo de que mamá me echara a mí también. Miedo de quedarme sola. Fui una cobarde. Y lo siento, Sofía. Lo siento cada día. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente corrieron por sus mejillas. No hizo ningún intento de secarlas o esconderlas. Simplemente me miró, vulnerable y rota como nunca la había visto. Algo se rompió también dentro de mí. No era perdón, no todavía. Pero quizás era el comienzo de la comprensión. Lucía había sido apenas una adolescente entonces, tan asustada y perdida como yo, aunque de formas diferentes. No puedo prometer nada, dije finalmente. Pero volveré mañana. Hablaré con ella si está despierta. Lucía asintió, secándose al fin las lágrimas con la manga del chándal. Es más de lo que merecemos. Nos levantamos para irnos. En la puerta de la cafetería, Lucía dudó y luego preguntó, ¿Podría conocer a Miguel algún día? Cuando estés lista, claro. Sin presión. La miré, evaluando su sinceridad. Quizás. Algún día. Pero no ahora. Caminamos juntas hasta el ascensor y nos despedimos con un gesto incómodo, ni abrazo ni apretón de manos, solo un reconocimiento silencioso de que algo había cambiado entre nosotras. No era reconciliación, pero tampoco era el odio frío que había sentido durante años. Mientras volvía a casa, pensé en lo que diría a mi madre si estuviera consciente mañana. ¿Le recriminaría todo el dolor que me había causado? ¿Le perdonaría simplemente porque estaba muriendo? ¿O buscaría algo intermedio, un reconocimiento mutuo de errores y heridas? No tenía respuestas claras, solo la certeza de que, sea cual fuera mi decisión, la tomaría por mí misma y por Miguel. No por culpa o obligación, sino porque necesitaba cerrar este capítulo para seguir adelante con mi vida. No dormí bien esa noche. Daba vueltas en la cama, reviviendo la conversación con Lucía, imaginando 1000 escenarios para el encuentro con mi madre. A mi lado, Miguel dormía profundamente,
ajeno al torbellino emocional que me consumía. Varias veces estuve a punto de levantarme y escribir un mensaje a Lucía cancelando la visita. Sería más fácil seguir adelante, mantener a raya el pasado, proteger la vida que tanto me había costado construir. Pero cuando el amanecer empezó a filtrarse por las persianas, supe que tenía que ir. No por ellas, sino por mí. Por cerrar heridas que seguían abiertas a pesar del tiempo y la distancia. Dejé a Miguel con Pilar, la vecina jubilada que a veces lo cuidaba cuando yo trabajaba en turno doble. Volveré pronto, le prometí, aunque no estaba segura de si sería cierto. El hospital parecía diferente a la luz de la mañana. Más bullicioso, menos amenazante. Subí directamente a la habitación 304, preguntándome si Lucía habría pasado la noche allí o si habría vuelto a ese apartamento en Nazaret del que me había hablado. La puerta estaba abierta de par en par. Dentro, una enfermera ajustaba algo en uno de los monitores mientras Lucía, sentada en la misma silla de ayer, miraba por la ventana. Al verme en el umbral, se levantó de un salto. «Has venido», dijo, con el mismo tono de sorpresa que el día anterior, como si cada vez que apareciera fuera un pequeño milagro. «Dije que lo haría», respondí simplemente. La enfermera terminó lo que hacía y nos miró a ambas con una sonrisa profesional. «Su madre ha tenido una buena noche. Está despierta y bastante lúcida esta mañana. No la cansen demasiado, ¿de acuerdo?». Cuando la enfermera salió, me acerqué a la cama con pasos inseguros. Mi madre tenía los ojos abiertos, esos ojos oscuros tan parecidos a los míos, ahora hundidos en un rostro que apenas reconocía. Me miró por un largo momento, como si estuviera procesando mi presencia, como si yo también fuera un fantasma para ella. «Sofía», dijo finalmente, con una voz débil pero clara. «Has venido». Esas dos palabras, las mismas que había usado Lucía, pero con un peso completamente diferente. Me quedé de pie junto a la cama, sin saber qué hacer con mis manos, con mi cuerpo, con las emociones que me ahogaban. «Siéntate», ofreció, señalando débilmente la silla que había al otro lado de la cama, frente a donde estaba Lucía. «Por favor». Me senté, aún sin saber qué decir. «¿Cómo te encuentras?», pregunté finalmente, una pregunta banal para una situación tan cargada de historia. Una sonrisa triste, apenas un esbozo, cruzó sus labios resecos. «Muriendo», respondió con sorprendente franqueza. «Pero eso no importa ahora. Estás aquí. Eso es lo que importa». El silencio cayó entre nosotras, pesado como una manta húmeda. Lucía nos observaba desde el otro lado de la cama, su mirada saltando nerviosa de una a otra, como si temiera que en cualquier momento estallara una tormenta. «Te debo una disculpa», dijo finalmente mi madre, cada palabra claramente esforzada. «Aunque sé que no es suficiente». Sentí como se me cerraba la garganta. Durante años había soñado con este momento, imaginando todo lo que le diría, todos los reproches que había acumulado. Pero ahora, frente a esta mujer disminuida, las palabras se me escapaban. «No, no es suficiente», logré decir al fin. «Nos echaste a la calle. A mí y a un bebé. Tu nieto». La mujer en la cama cerró los ojos, como si el peso de mis palabras fuera demasiado para soportarlo directamente. «Lo sé», susurró. «Y no hay día que no me atormente por ello». «¿Por qué?». La pregunta salió como un gemido, toda la confusión y el dolor de aquella noche condensados en esa única palabra. «¿Por qué lo hiciste?». Mi madre abrió los ojos de nuevo, fijándolos no en mí sino en algún punto del techo, como si allí pudiera encontrar las respuestas. «Porque estaba asustada», confesó finalmente. «Asustada y amargada. Tu embarazo me recordó al mío. A cómo tu padre me dejó, a cómo tuve que luchar sola. No quería eso para ti. Y luego, cuando decidiste tener al niño de todos modos. Era como ver repetirse mi propia historia, todos mis errores». «Miguel no es un error», dije con firmeza. «Nunca lo ha sido». «Lo sé», dijo ella, y por primera vez me miró directamente, sus ojos llenos de un arrepentimiento tan profundo que casi pude sentirlo físicamente. «Tú tampoco lo fuiste». Pero pasé tanto tiempo convenciéndome de lo contrario que empecé a creerlo.
Es más fácil culpar a otros de tus desgracias que asumir tus propias decisiones. Esas palabras me golpearon con una extraña familiaridad. ¿No había yo misma, en mis momentos más oscuros, culpado a mi madre y a Lucía de todas mis dificultades? ¿No había momentos en que la rabia hacia ellas era lo único que me mantenía en pie, avanzando? Lucía, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló en voz baja. Intentamos buscarte, unos meses después. Fuimos a los albergues, preguntamos en servicios sociales. Pero nadie sabía nada de ti. No quería que me encontrarais, admití. Tenía miedo de que intentarais quitarme a Miguel. Mi madre hizo un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. Siempre fuiste la más inteligente, la más fuerte. Sabía que sobrevivirías sin nosotras. Quizás por eso fui tan dura contigo. ¿Por qué podías soportarlo? Negué con la cabeza, rechazando esa explicación, esa justificación retorcida para el abandono. Nadie debería tener que soportar el rechazo de su propia familia. Tienes razón, concedió mi madre. Y no te pido perdón esperando que me lo des. Solo quería que supieras, que lo siento. Que si pudiera volver atrás. Pero no puedes, interrumpí. Ninguna de nosotras puede. El silencio volvió a instalarse entre nosotras. A través de la ventana, podía ver un trozo de cielo azul, tan diferente del de aquella noche tormentosa cuando me echaron. La vida había seguido adelante, para todas. ¿Cómo está él?, preguntó finalmente mi madre. ¿Miguel? La pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez que la oía pronunciar su nombre sin desprecio. Está bien, respondí cautelosamente. Es un niño feliz, inteligente. Va al colegio. Le gusta dibujar. Una sonrisa genuina se formó en el rostro demacrado de mi madre. Como tú a su edad. Siempre estabas dibujando. No recordaba que ella se hubiera fijado en eso, que recordara ese detalle de mi infancia. Era un pensamiento extraño, casi reconfortante, saber que había prestado atención, que había partes de mí que no había olvidado. ¿Podré conocerle?, preguntó, con una vulnerabilidad que nunca le había visto. Antes dejó la frase inacabada, pero las tres sabíamos cómo terminaba. Dudé. Parte de mí quería proteger a Miguel, mantenerlo alejado de este dolor, de esta historia complicada. Pero otra parte sabía que algún día preguntaría por su familia, por sus raíces, y tendría que explicarle todo. ¿No sería mejor que al menos tuviera un recuerdo, una imagen real en lugar de los monstruos que mi resentimiento podía crear? No lo sé, respondí honestamente. Necesito pensarlo. Mi madre asintió, aceptando mi respuesta sin protestar. Lo entiendo. Y gracias, por venir. Por escucharme. Es más de lo que merezco. Nos quedamos un rato más, hablando de cosas más ligeras, de recuerdos menos dolorosos. De aquellas vacaciones en Alicante, cuando yo tenía 12 años. De cómo Lucía había aprendido a nadar, de cómo yo siempre la protegía de las olas. Cuando me despedí, prometiendo volver en unos días, sentía como si algo dentro de mí se hubiera desplazado, reajustado. No era perdón, no del todo. Las heridas eran demasiado profundas para sanar con una sola conversación. Pero quizás era un comienzo, un pequeño paso hacia algo parecido a la paz. En el camino de vuelta a casa, pasé por una tienda de juguetes y compré un pequeño barco de madera para Miguel. Mientras lo envolvían, pensé en todos los caminos que nos habían llevado hasta aquí, en todas las decisiones, buenas y malas, que habían formado nuestras vidas. Cuando llegué a casa, Miguel corrió a recibirme, emocionado por el regalo sorpresa. Mientras lo veía jugar con el barquito en la bañera esa noche, imaginando aventuras en mares lejanos, tomé una decisión. La semana siguiente, le puse su mejor ropa y lo llevé al hospital. Mi madre estaba sentada en una silla junto a la ventana, más débil que la semana anterior pero con los ojos brillantes de anticipación. Lucía había traído globos y un pequeño pastel. Miguel, dije, agachándome para estar a su altura. Esta es tu abuela Carmen, y esta es tu tía Lucía. Mi hijo,
con esa inocencia y esa capacidad de perdón que solo tienen los niños, sonrió y extendió su manita. Hola, dijo simplemente. Mientras veía a mi madre tomar esa pequeña mano entre las suyas, tan frágiles ambas a su manera, supe que había tomado la decisión correcta. No por ella, no por borrar el pasado, sino por el futuro. Por Miguel, para que supiera de dónde venía. Y por mí, para poder avanzar sin el peso del resentimiento. No sabía cuánto tiempo le quedaba a mi madre, ni cómo serían nuestras relaciones en el futuro. Pero por primera vez en años, sentía que tenía elección. Ya no era la niña asustada que salió a la calle con un bebé en brazos. Era una mujer que había construido su vida desde cero, que había encontrado su fuerza, su valor. Y esa mujer podía elegir perdonar, no porque el daño no hubiera sido real, sino porque ya no tenía poder sobre ella. Esa noche, mientras acostaba a Miguel, me preguntó, ¿la abuela está malita? Sí, respondí con honestidad. Muy malita. ¿Se va a curar? Negué con la cabeza. No, cariño. Algunas enfermedades no se curan. Miguel asintió, procesando esta información con la seriedad que a veces me sorprendía en él. Entonces tenemos que ir a verla muchas veces, decidió. Para que no esté sola. Le abracé, maravillada una vez más por su corazón, por esa capacidad de compasión que esperaba haber contribuido a formar en él. Sí, dije, sintiendo como las lágrimas que había contenido todo el día finalmente corrían libres. Iremos a verla. No estará sola. Y en ese momento, supe que yo tampoco lo estaría nunca más.